En las profundidades heladas de los Andes, a 5.000 metros de altitud, existe un secreto que el gobierno americano intentó borrar de la historia. En 1968, la CIA envió un equipo de élite para investigar actividades soviéticas sospechosas en la región. Lo que encontraron allí desafía toda lógica y razón. Documentos recién desclasificados revelan una operación tan secreta que ni siquiera el presidente conocía todos los detalles. La Operación Cascabel fue diseñada para infiltrarse en una instalación soviética ubicada en uno de los puntos más inaccesibles del planeta. 12 hombres entraron en aquellas montañas malditas. Solo 3 regresaron con vida. A medida que el equipo avanzaba por las montañas, la misión comenzó a desmoronarse. Primero fueron los equipos de comunicación fallando sin explicación. Luego, las brújulas girando sin control. Después, los hombres empezaron a desaparecer uno por uno en medio de la noche, sin dejar rastro alguno, como si las montañas mismas los hubieran tragado. Solo 3 hombres regresaron de aquella montaña, y lo que trajeron consigo no fueron respuestas, sino terror puro. Sus testimonios fueron sellados inmediatamente, los obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de prisión perpetua. Sus familias fueron monitoreadas durante décadas, y cualquier intento de hablar resultaba en consecuencias fatales. Por más de 50 años, este secreto permaneció enterrado bajo capas de negaciones y documentos destruidos. Pero ahora, testigos están muriendo misteriosamente. Archivos aparecen en lugares inesperados, y nuevas expediciones a la zona reportan los mismos fenómenos inexplicables que aterrorizaron a aquellos agentes hace más de medio siglo. Si quieres descubrir más misterios como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún secreto oculto de la historia. Y ahora déjame un comentario. ¿De qué país y ciudad nos estás viendo? Quiero saber dónde están nuestros investigadores de misterios alrededor del mundo. Capítulo 1. La fotografía que lo cambió todo. Todo comenzó con una fotografía. Una simple fotografía satelital tomada por un satélite espía estadounidense en febrero de 1968. En el cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, un analista de nombre Robert Chen revisaba rutinariamente imágenes de la frontera entre Perú y Bolivia cuando algo capturó su atención. A 4.800 metros de altitud, en un valle prácticamente inaccesible de la cordillera de los Andes, había estructuras que no deberían estar allí. No eran formaciones naturales. Las líneas eran demasiado rectas, demasiado perfectas. Y lo más inquietante, en medio de aquel desierto helado, había señales térmicas. Algo o alguien estaba generando calor en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Chen elevó el informe inmediatamente. En 48 horas, la fotografía llegó al escritorio del director de operaciones especiales, un hombre conocido solo como Blackwood. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, curtido en las operaciones más oscuras de la Guerra Fría. Cuando vio aquellas imágenes, supo que estaban ante algo extraordinario. Los soviéticos habían construido algo en los Andes. ¿Pero qué? ¿Por qué allí? ¿Y cómo habían logrado mantenerlo en secreto? La Operación Cascabel fue aprobada en una reunión que nunca existió oficialmente. No hay actas, no hay grabaciones, solo 12 hombres seleccionados entre los mejores operativos de la CIA, cada uno experto en supervivencia extrema, combate y recopilación de inteligencia. El comandante de la misión sería James Walker, un hombre de 38 años con un historial impecable. Walker había servido en Vietnam, había sobrevivido a operaciones en el Ártico y hablaba 5 idiomas con fluidez. Era frío, calculador y absolutamente implacable cuando se trataba de cumplir una misión. El segundo al mando era el capitán David Crane.
Apenas 28 años, pero con una mente brillante para la estrategia. Crane era el tipo de hombre que podía calcular trayectorias de escape mientras le disparaban. Había sido reclutado directamente desde el MIT, donde estudiaba física nuclear antes de que la CIA lo convirtiera en un arma letal. Pero el miembro más controvertido del equipo era el doctor Sergei Kozlov, un científico soviético que había desertado 2 años antes. Kozlov conocía los secretos más oscuros de los programas de investigación de la URSS. Había trabajado en proyectos clasificados que ni siquiera el Kremlin admitía que existían. Y cuando vio las fotografías de aquella instalación en los Andes, su rostro perdió todo color. «Conozco lo que están haciendo allí», dijo Kozlov con voz temblorosa durante el briefing. «Y si estoy en lo correcto, todos vamos a morir». La preparación para la misión tomó 3 semanas. 3 semanas de entrenamiento intensivo en altitud, aclimatación a temperaturas extremas y ensayos de escenarios de infiltración. Les proporcionaron el mejor equipo disponible, trajes térmicos de última generación, dispositivos de comunicación encriptada, armas modificadas para funcionar en condiciones de congelamiento extremo. El 15 de marzo de 1968, el equipo abordó un transporte militar en una base secreta en Panamá. Oficialmente, aquel vuelo nunca despegó. Oficialmente, aquellos 12 hombres nunca existieron. Aterrizaron en una pista clandestina en las afueras de Cusco, Perú, bajo cobertura de una expedición científica canadiense. Desde allí, camiones los llevaron hasta un pueblo remoto llamado Laramani, el último asentamiento humano antes de adentrarse en las montañas malditas. Los lugareños los miraban con una mezcla de curiosidad y miedo. Un anciano se acercó a Walker antes de que partieran. «No vayan allá arriba», dijo en un español entrecortado. «Las montañas están enojadas. Hay cosas que el hombre no debe tocar». Walker ignoró la advertencia. Había escuchado supersticiones locales en docenas de países. Nada de eso importaba. Solo importaba la misión. La primera noche en las montañas fue tranquila. Demasiado tranquila. Montaron el campamento base a 3.200 metros de altitud, en un valle protegido del viento. Las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa en el cielo despejado. El silencio era absoluto. Ni siquiera el sonido de animales nocturnos interrumpía la quietud. Crane estaba revisando los mapas cuando notó algo extraño. Las coordenadas de la instalación soviética no coincidían exactamente con ninguna formación geológica conocida. Era como si el lugar simplemente apareciera en los mapas satelitales, pero no existiera en ninguna cartografía anterior. «Walker», llamó Crane, «necesitas ver esto». Pero antes de que pudiera explicar su descubrimiento, todas las radios del campamento emitieron un chirrido agudo y ensordecedor. Los hombres se cubrieron los oídos mientras los dispositivos de comunicación enloquecían, emitiendo frecuencias que no deberían ser posibles. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. Silencio absoluto otra vez. Kozlov estaba temblando. «Ya empezó», susurró. «Ya saben que estamos aquí». Pero ¿quién lo sabía? ¿Los soviéticos o algo más? Capítulo 2. El ascenso a la oscuridad. El segundo día de ascenso fue brutal. La altitud comenzaba a cobrar su precio. Incluso los hombres mejor entrenados sentían los efectos. Dolores de cabeza punzantes, náuseas, fatiga extrema. Pero Walker mantenía el ritmo. No podían permitirse debilidad. No cuando cada hora los acercaba más a la verdad. A las 09:00 horas alcanzaron los 4.100 metros. El terreno se había vuelto traicionero. Rocas sueltas, pendientes empinadas cubiertas de hielo y un viento cortante que penetraba incluso los mejores trajes térmicos. El sargento Michael Torres, el experto en montañismo del grupo, lideraba la marcha, asegurando cuerdas e identificando rutas seguras.
Fue Torres quien encontró la primera señal de que no estaban solos. «¡Comandante!», llamó por radio. «¿Tiene que ver esto?». En una formación rocosa protegida del viento, Torres había descubierto un campamento abandonado. Pero no era antiguo. Las cenizas de una fogata todavía conservaban un calor residual. Había latas de conservas abiertas, marcas en cirílico, equipo soviético de última generación, abandonado como si los ocupantes hubieran huido apresuradamente. Walker inspeccionó el lugar con cuidado. Encontró algo que lo heló hasta los huesos. Un diario. Estaba escrito en ruso y Kozlov lo tradujo con manos temblorosas. «Es del 8 de marzo», dijo Kozlov. «Hace apenas una semana». Comenzó a leer. Día 47 en la instalación. Los experimentos continúan. Los sujetos muestran resultados prometedores, pero hay efectos secundarios que no anticipamos. 3 técnicos han desaparecido. Los encontramos después, pero no eran ellos mismos. La entrada terminaba abruptamente. Las últimas palabras eran apenas legibles, escritas con una caligrafía frenética. «Nos equivocamos. Dios nos perdone. Nos equivocamos». Crane miró a Walker. «¿Qué diablos están haciendo aquí arriba?». Walker no tenía respuesta, pero sabía que tenían que continuar. Esa noche montaron campamento a 4.500 metros. La temperatura había caído a 15 grados Celsius. Los hombres se agruparon en las tiendas térmicas, tratando de conservar el calor. Walker estableció turnos de guardia de 2 horas. Nadie dormiría completamente, no después de encontrar aquel diario. A las 02:30 horas, el soldado primero Kevin Harrison estaba de guardia junto con el teniente Marcus Webb. Harrison estaba revisando el perímetro cuando escuchó algo. Un sonido bajo, casi imperceptible, como un zumbido constante que parecía venir de las profundidades mismas de la montaña. «¿Escuchas eso?», preguntó a Webb. Webb asintió, su respiración visible en el aire helado. «Viene de arriba, de donde está la instalación». El zumbido creció en intensidad. Luego comenzaron a verlo, un resplandor tenue en el horizonte más allá de las cumbres nevadas. No era luz natural. Pulsaba con un ritmo regular, como un corazón latiendo. Azul, verde, a veces un rojo profundo que hacía que el cielo nocturno pareciera sangrar. Harrison alcanzó su radio. «Comandante, tenemos actividad visual en el objetivo, luces no identificadas, posiblemente actividad energética masiva». Walker salió de su tienda en segundos. Todo el equipo estaba ahora despierto, observando el espectáculo imposible en el cielo. Las luces danzaban sobre las montañas como auroras boreales, pero estaban en una latitud donde eso era científicamente imposible. Kozlov observaba el fenómeno con una expresión de horror absoluto. «Lo lograron», susurró. «Los malditos locos realmente lo lograron». «¿Lograron qué?», demandó Walker. «En 1964 trabajé brevemente en un proyecto clasificado llamado Operación Aurora. El objetivo era manipular campos electromagnéticos para crear portales, accesos a otras dimensiones. El Kremlin canceló el proyecto después de un incidente en Siberia que mató a 47 personas. Pensé que lo habían abandonado, pero si movieron el proyecto aquí». Una explosión de luz cegadora interrumpió sus palabras. El cielo entero se iluminó como si fuera mediodía. Los hombres se cubrieron los ojos. Algunos cayeron de rodillas. Y en ese momento de brillantez absoluta todos escucharon algo que nunca olvidarían. Un grito. No, miles de gritos. Voces que no sonaban humanas, que venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Y entre esos gritos, palabras en idiomas que ninguno reconocía, excepto Kozlov. «Es sumerio antiguo», dijo con voz quebrada. «Están hablando en sumerio antiguo». La luz se desvaneció tan súbitamente como apareció. El silencio regresó, pero algo había cambiado. El aire mismo se sentía diferente.
Más pesado, como si la realidad misma se hubiera fracturado ligeramente, Walker tomó una decisión inmediata. Empacamos en 10 minutos, aceleramos el cronograma. Llegamos a la instalación antes del amanecer. Comandante, los hombres necesitan descanso, protestó Crane. Los hombres pueden descansar cuando estemos muertos, respondió Walker fríamente. Y si no llegamos a esa instalación pronto, ese escenario se volverá muy probable. El ascenso final fue una pesadilla. La pendiente se volvió casi vertical en algunos tramos. Tuvieron que usar equipo de escalada, asegurando cada movimiento con precisión mortal. Un resbalón a esta altitud significaba una caída de cientos de metros hacia una muerte segura. A las 05:47 horas, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las cumbres, el sargento Torres levantó su mano. Contacto visual con el objetivo. Detén el video un momento y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los gobiernos realmente ocultan este tipo de secretos? ¿O esto es solo ficción? Quiero leer tu teoría. Allí, encastrada en la ladera de la montaña, a 4.900 metros de altitud, estaba la instalación, pero no era lo que esperaban. No era una simple base militar soviética. Era una estructura masiva parcialmente enterrada en la roca misma de la montaña. Torres de metal se elevaban hacia el cielo, conectadas por cables gruesos que pulsaban con energía visible. Antenas parabólicas del tamaño de casas apuntaban hacia el espacio, y en el centro, una estructura cilíndrica de al menos 50 metros de altura, construida con un material que parecía absorber la luz. «Eso no es tecnología soviética convencional», murmuró Crane, observando a través de binoculares. «Eso es... no sé qué es eso». Walker estudió la instalación. No había señales de movimiento, ningún guardia patrullando, ninguna actividad visible. Era como si el lugar estuviera completamente abandonado. «Demasiado fácil», dijo Webb. «Es una trampa». «Por supuesto que es una trampa», respondió Walker. «Pero no tenemos opción. ¿Qué encontraría el equipo dentro de aquella instalación imposible? ¿Y por qué los soviéticos habían abandonado un proyecto de esta magnitud?» Capítulo 3. Dentro de la pesadilla. La entrada principal estaba sellada con una puerta de acero de 30 centímetros de grosor, pero estaba entreabierta. Alguien la había forzado desde adentro, dejando marcas profundas en el metal que parecían hechas con fuerza sobrehumana. Walker dividió al equipo. 6 hombres entrarían con él. Los otros 6, bajo el mando del teniente Webb, establecerían un perímetro defensivo exterior y mantendrían las comunicaciones con Langley. El interior de la instalación era un laberinto de corredores metálicos, iluminados por luces de emergencia rojas que parpadeaban irregularmente. El aire estaba viciado, olía a ozono y a algo más, algo orgánico y podrido que hizo que varios hombres tuvieran arcadas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos. No símbolos, ecuaciones. Matemáticas tan avanzadas que incluso Crane, con su doctorado del MIT, no podía comprenderlas completamente. Y entre las ecuaciones, diagramas de algo que parecía ser anatomía humana, pero distorsionada, alterada de maneras que desafiaban la biología conocida. «¿Qué estaban haciendo aquí?», susurró Harrison, su voz amplificada por la acústica extraña del lugar. Kozlov se había detenido frente a un diagrama particular. Su rostro había perdido todo color. «Experimentación humana», dijo con voz hueca, «pero no para mejorar al ser humano, para transformarlo, para abrirlo a otras dimensiones». Encontraron la primera sala de experimentación en el nivel B2. Era una cámara circular de 20 metros de diámetro, con muros de vidrio blindado. En el centro había camillas metálicas con correas de sujeción. Las correas estaban rotas, arrancadas con violencia. Pero lo más perturbador eran las manchas, sangre.
Litros de sangre cubrían el suelo, las paredes, el techo, como si hubiera habido una explosión de violencia inimaginable. El sargento Torres estaba examinando unas pantallas de computadora todavía activas. «Comandante, esto es importante. Los registros muestran que realizaron 73 experimentos. Solo 3 sobrevivieron al proceso inicial. Y de esos 3, la pantalla mostró imágenes de video. 3 sujetos, originalmente hombres jóvenes según los archivos, yacían en las camillas. Pero lo que las cámaras capturaron después hizo que incluso los veteranos más curtidos sintieran sus estómagos revolverse. Los sujetos comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se convulsionaban, la piel se estiraba de maneras imposibles. Los ojos se volvían completamente negros. Y luego, en el video, uno de ellos simplemente se sentó. Rompió las correas metálicas como si fueran papel. Miró directamente a la cámara y sonrió. No era una sonrisa humana. El video se cortó en estática. «Fecha del experimento», dijo Crane con voz temblorosa. «5 de marzo, hace 3 semanas». Walker sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Dónde están ahora esos sujetos?» Como en respuesta a su pregunta, las luces de la instalación parpadearon. Un sonido de metal raspando contra metal resonó desde las profundidades del complejo, y luego una voz emergió de los altavoces del sistema de intercomunicación, una voz que sonaba como 1000 personas hablando al unísono. «Bienvenidos, americanos. Los estábamos esperando». Harrison levantó su rifle inmediatamente. «¿Quién eres? Identifícate». La risa que siguió no era humana, carecía de humor, de humanidad. Era el sonido de algo que había olvidado cómo ser humano. Nosotros éramos Dmitri, éramos Alexei, éramos Yuri, ahora somos más. Somos la puerta, somos el umbral, y ustedes nos ayudarán a abrirlo completamente. Walker activó su radio. «Webb, evacúen posiciones. Repito, evacúen ahora. Misión comprometida». Pero la radio solo emitía estática. Las puertas del laboratorio se cerraron de golpe, sellando al equipo dentro. Las pantallas de computadora cobraron vida, mostrando docenas de cámaras de seguridad. En cada una podían ver cosas moviéndose por los corredores. Formas humanoides pero retorcidas, moviéndose de maneras que violaban las leyes de la física. «Tenemos que salir de aquí», dijo Torres, su voz al borde del pánico. Kozlov señaló una puerta de mantenimiento en la esquina de la sala. «Los conductos de ventilación pueden llevarnos a los niveles superiores». No tenían opción. Walker ordenó la evacuación inmediata. Uno por uno, los hombres se introdujeron en el estrecho conducto de ventilación. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. El metal resonaba con cada movimiento, anunciando su posición. Harrison iba último. Estaba entrando al conducto cuando una mano lo agarró del tobillo, una mano que ardía como fuego. Gritó, tratando de patearse libre, pero la fuerza era sobrehumana. Fue arrastrado hacia atrás, hacia la oscuridad del laboratorio. Sus gritos duraron exactamente 7 segundos. Luego, silencio. «¡Harrison!», gritó Torres, tratando de retroceder. «¡Sigue moviéndote!», ordenó Walker. «¡No podemos ayudarlo!». La decisión más difícil que un comandante puede tomar, abandonar a un hombre. Pero si se detenían, morirían todos. Arrastrándose por la oscuridad claustrofóbica del conducto, escuchando los sonidos imposibles, resonando a través del metal, Walker entendió una verdad terrible. La misión había fracasado antes de comenzar. No estaban allí para recopilar inteligencia. Estaban allí para morir. Emergieron en un pasillo del nivel B1. Solo 5 hombres ahora. Walker, Crane, Torres, Kozlov y un soldado llamado Matthews. 5 hombres contra algo que la humanidad no estaba preparada para enfrentar. «El hangar de salida está a 2 niveles arriba», dijo Kozlov, consultando los planos mentales que había memorizado de archivos soviéticos robados.
Si llegamos allí, hay un túnel de emergencia que lleva fuera de la montaña. ¿Qué tan lejos?, preguntó Walker. 300 metros. Podría haber sido 300 kilómetros. Comenzaron a correr. Los pasillos se extendían en una geometría imposible. Parecían estirarse y contorsionarse. Las luces parpadeaban en patrones hipnóticos. Y detrás de ellos, cada vez más cerca, escuchaban el sonido de pasos, muchos pasos, y risas, risas que hacían que la sangre se helara. Matthews fue el siguiente. Una puerta lateral se abrió de golpe y algo lo arrastró al interior. Su grito fue cortado instantáneamente. Walker ni siquiera se detuvo. No podía. Detenerse era morir. Llegaron a una escalera de emergencia. Torres subió primero, seguido por Crane. Kozlov estaba a medio camino cuando el metal comenzó a vibrar violentamente. La estructura entera de la instalación parecía estar respirando. Y entonces lo vieron. En el nivel inferior, emergiendo de las sombras, estaban los sujetos experimentales. Pero ya no eran humanos en ningún sentido reconocible. Sus cuerpos eran altos, estirados, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. La piel era translúcida, mostrando algo que pulsaba debajo. Energía, luz, cosas que no deberían existir dentro de un cuerpo biológico. Y sus ojos, completamente negros. Pozos sin fondo que parecían mirar directamente al alma. «Suban», susurró uno. Su voz era como vidrio quebrándose. «Suban a donde quieran. Esta montaña es nuestra. Ustedes son nuestros. Siempre lo fueron». Walker disparó. El arma rugió en el espacio confinado. Los proyectiles impactaron en la criatura central, pero no hubo sangre. Solo luz. Una luz cegadora que hizo que los hombres gritaran de dolor. «¡Corran!», rugió Walker. Lograrían escapar de aquella pesadilla viviente, o la instalación se convertiría en su tumba. Capítulo 4. La verdad abrasadora. Irrumpieron en el hangar del nivel superior, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo a esa altitud mortal. El hangar era una caverna masiva excavada en la roca sólida de la montaña. Había 2 helicópteros soviéticos abandonados, cubiertos de polvo y hielo, y al fondo, exactamente como Kozlov había prometido, una puerta de metal marcada con señales de advertencia en cirílico. «El túnel de emergencia», jadeó Kozlov, corriendo hacia la puerta. Pero Torres se había detenido mirando algo en el centro del hangar. «Comandante, ¿qué es eso?». En medio del espacio había una estructura que no tenía sentido. Un anillo metálico de 15 metros de diámetro, suspendido verticalmente mediante soportes masivos. La superficie interior del anillo pulsaba con una energía oscura, casi líquida, y a través de ella podían ver algo, otro lugar, otro cielo, estrellas que no pertenecían a ninguna constelación conocida. «Un portal», susurró Crane, su mente científica tratando de procesar lo imposible. Construyeron un portal dimensional funcional. Kozlov se había detenido junto a un panel de control. Sus manos temblaban mientras leía los datos en las pantallas. «No lo entienden», dijo, su voz quebrada. «No construyeron un portal para ir a otro lugar. Construyeron una puerta para dejar que algo entrara aquí». Las luces del hangar parpadearon. Las criaturas estaban cerca. Walker tomó una decisión. «Crane, Torres, preparen cargas explosivas. Vamos a sellar esta instalación para siempre». «Comandante, no tenemos suficiente C4 para colapsar toda la montaña», protestó Torres. «No necesitamos colapsar la montaña, solo necesitamos destruir ese portal». Mientras Torres y Crane preparaban los explosivos, Walker y Kozlov examinaron los archivos finales en las computadoras del hangar. Lo que encontraron era peor de lo que imaginaron. Los soviéticos no habían elegido los Andes por casualidad. Según documentos antiguos que habían descubierto, los incas hablaban de este lugar como la Puerta del Sol, un punto donde el velo entre mundos era más delgado. Los soviéticos, en su arrogancia,
Habían intentado usar tecnología moderna para forzar esa puerta completamente abierta. Los primeros experimentos habían sido con objetos inanimados. Enviaban sondas a través del portal. La mayoría no regresaba. Las que lo hacían estaban alteradas. El metal se había transformado en materiales que no existían en la tabla periódica. Contenían isótopos imposibles. Luego comenzaron con animales. Ratas, perros, monos. Todos morían instantáneamente al cruzar el umbral, excepto uno, un mono Rhesus, que no solo sobrevivió, sino que regresó cambiado, más inteligente, más fuerte y completamente malévolo. Tuvieron que incinerarlo cuando mató a 3 técnicos. Finalmente, enviaron humanos, voluntarios al principio, condenados después. De 47 sujetos, solo 3 sobrevivieron la transformación inicial: Dmitry Volkov, Alexei Sokolov y Yuri Petrov. 3 soldados soviéticos que habían aceptado participar en el experimento a cambio de la libertad de sus familias. Lo que regresó no eran ellos. El portal no los transformó, leyó Kozlov de un archivo. Los reemplazó. Las entidades del otro lado usaron sus cuerpos como trajes, como disfraces para caminar en nuestro mundo. Walker sintió su sangre helarse. ¡Cuántas entidades! Kozlov siguió leyendo, sus ojos cada vez más amplios con horror. No lo saben. Los 3 sujetos hablaban como si fueran legión, como si cada uno contuviera miles de conciencias. Y con cada hora que pasaba, se volvían más fuertes. El último registro indica que podían afectar la materia física con el pensamiento, doblar metal, generar campos electromagnéticos, leer mentes. Un golpe masivo sacudió las puertas del hangar. Los cerrojos de acero comenzaron a doblarse hacia adentro. ¡Explosivos listos!, gritó Torres. 3 minutos de detonación remota. «Actívenlos», ordenó Walker. «Todos al túnel, ahora». Corrieron hacia la puerta de emergencia. Kozlov ingresó el código de acceso con dedos temblorosos. La puerta se abrió con un siseo hidráulico, revelando un túnel oscuro que descendía hacia las profundidades de la montaña. Las puertas del hangar explotaron hacia adentro. Las 3 entidades entraron, moviéndose con una gracia antinatural. Ya no pretendían ser humanas. Sus formas fluctuaban, cambiando constantemente, como si la realidad misma no pudiera decidir qué eran. «Walker», dijo la entidad central, su voz resonando con poder. «James Walker, nacido el 14 de abril de 1930, hijo de Robert y Margaret Walker. Sobreviviste a Corea, sobreviviste a Vietnam, mataste a 47 hombres en combate directo. 12 más en operaciones encubiertas». Walker levantó su arma, aunque sabía que sería inútil. La entidad continuó. «Conocemos todo sobre ti. Conocemos tus miedos, tus sueños, el nombre de la mujer que amas y que nunca le dijiste. Sarah Mitchell. Trabaja en la biblioteca de Langley. Temes que si te acercas a ella, tu vida la destruirá, como destruyó todo lo que has tocado. «Comandante, tenemos que irnos», gritó Crane desde el túnel. Walker apretó el gatillo, vació todo el cargador. Las balas atravesaron a la entidad sin efecto alguno. Solo risas, risas que hacían eco en dimensiones que no debían existir. «No puedes matarnos», dijo otra entidad. «Ya estamos muertos y vivos y nunca existimos. Somos el espacio entre los átomos. Somos el silencio entre los latidos. Somos lo que viene después». Kozlov gritó desde el túnel. «Walker, 2 minutos». Walker retrocedió lentamente hacia la puerta. Las entidades no lo persiguieron. Simplemente observaban, sus formas oscuras pulsando con una luz que dolía mirarla. «Puedes correr», dijeron al unísono. «Puedes sellar este portal, pero ya es tarde. Ya cruzamos. Ya estamos en tu mundo. En tus ciudades, en tus gobiernos, en tu mente. Mira a tu alrededor, Walker. Mira realmente. Hemos estado aquí todo el tiempo». Walker cruzó el umbral. Kozlov selló la puerta con un código de emergencia. El mecanismo de cierre
era irreversible desde fuera. El túnel descendía en una espiral vertiginosa. Las paredes eran roca natural, apenas iluminadas por luces de emergencia espaciadas cada 50 metros. Corrieron con el sonido de sus respiraciones, amplificado por la acústica del espacio confinado. 1 minuto, jadeó Torres, verificando su reloj. Habían recorrido tal vez 200 metros cuando el mundo explotó. La detonación fue masiva. No solo el C4 que habían colocado, el portal mismo había explotado en una reacción en cadena, liberando energías que no deberían existir en este universo. La onda expansiva viajó por el túnel como un martillo de Dios. Walker sintió el calor abrasador en su espalda. Sintió la roca sobre ellos comenzar a fracturarse. Y entonces cayó. Todo el túnel colapsó en un rugido ensordecedor de roca pulverizada y metal retorcido. La oscuridad fue absoluta. Walker no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando despertó, su cuerpo era una sinfonía de dolor. Estaba enterrado hasta el pecho en escombros. La linterna de su casco milagrosamente aún funcionaba, creando un pequeño círculo de luz en la negrura total. ¿Alguien vive?, gritó, su voz resonando débilmente. «Aquí», respondió Crane, a unos metros de distancia. «Torres también está vivo. Creo que tiene una pierna rota». «¿Kozlov?» Silencio. Usaron 3 horas para liberarse de los escombros. 3 horas de dolor agonizante, moviendo rocas con manos destrozadas y sangrantes. Torres efectivamente tenía la pierna izquierda fracturada en 2 lugares. Improvisaron una férula con restos de metal. Kozlov estaba muerto. Encontraron su cuerpo aplastado bajo una viga de acero. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia la nada. Walker cerró esos ojos con dedos temblorosos. Otro hombre muerto bajo su mando. El túnel detrás de ellos estaba completamente colapsado. Toneladas de roca los separaban de la instalación, o de lo que quedaba de ella. La única opción era seguir adelante, hacia donde sea que el túnel los llevara. Caminaron durante horas en la oscuridad, apoyando a Torres entre Walker y Crane. El túnel continuaba descendiendo, serpenteando a través de la montaña. En algunos lugares tenían que arrastrarse por espacios que apenas cabían sus cuerpos. En otros, el techo se elevaba a alturas invisibles y sus voces se perdían en el vacío. Fue Crane quien notó las marcas en las paredes, símbolos tallados en la roca. No eran soviéticos, no eran modernos en absoluto. «Son incas», dijo, trazando las líneas con sus dedos. «O más antiguos aún. Pre-incas, mira este símbolo, es un portal, y este es una advertencia. No despertar lo que duerme, no abrir la puerta del sol. Los soviéticos no fueron los primeros», murmuró Walker. «Alguien intentó esto antes, hace siglos. Y fallaron», agregó Crane, «o tuvieron éxito y sellaron el portal porque comprendieron el error». Continuaron avanzando. Torres había perdido mucha sangre. Su piel estaba pálida, sus labios azules. Pero siguió moviéndose, apoyándose en sus compañeros, negándose a rendirse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron luz. Luz real, natural, hermosa. La salida del túnel se abría en una ladera de la montaña a al menos 2000 metros, por debajo de donde habían entrado. Emergieron al aire libre como fantasmas. 3 hombres rotos, cubiertos de sangre y polvo, tambaleándose hacia la luz del sol. Walker miró hacia arriba, hacia la cumbre donde había estado la instalación. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo. Pero no era solo humo. Había algo más. Formas en el humo. Patrones que casi parecían deliberados. Y por un momento, Walker juró que vio un rostro mirándolo desde las nubes. Un rostro que sonreía. Tardaron 2 días en llegar al pueblo más cercano. 2 días de descenso agonizante por la montaña, evitando patrullas militares peruanas, sobreviviendo con nieve derretida y lo poco que quedaba de sus raciones. Cuando finalmente entraron tambaleándose al Aramani,
Los lugareños los miraron con una mezcla de asombro y terror. El anciano que los había advertido se acercó a Walker. No dijo nada, solo asintió, como si hubiera sabido todo el tiempo que esto sucedería. Un equipo de extracción de la CIA los recogió 18 horas después. Los transportaron directamente a una instalación médica secreta en Panamá. Allí, hombres con uniformes sin insignias los interrogaron durante semanas. Walker les contó todo, cada detalle, el portal, las entidades, las transformaciones, la advertencia final de las criaturas. Los interrogadores escribieron cada palabra y luego le entregaron un documento, un acuerdo de confidencialidad. Firmarlo o enfrentar cargos de traición. Walker firmó, Crane firmó, Torres, desde su cama de hospital, firmó. Y así, la Operación Cascabel dejó de existir oficialmente. Pero ¿realmente terminó allí? ¿O las entidades tenían razón? Ya habían cruzado a nuestro mundo. Capítulo 5. 50 años de silencio. Los años pasaron. Walker fue asignado a trabajos de escritorio, análisis de inteligencia sin importancia. Lo mantuvieron alejado de operaciones de campo. Crane fue enviado a una base en Alaska, monitoreando actividad soviética que nunca materializaba en nada significativo. Torres recibió una pensión por discapacidad y fue enviado a casa con su familia en Texas. Nunca se volvieron a ver. Fueron instrucciones explícitas. Cualquier contacto entre sobrevivientes resultaría en consecuencias severas, pero todos recordaban, cada noche, en sueños que no eran completamente sueños, veían el portal, veían las entidades. Y a veces, en medio de la noche, escuchaban voces susurrando en idiomas muertos. En 1973, 5 años después de la misión, Walker recibió una nota, un sobre sin remitente entregado a su apartamento en Virginia. Dentro había un recorte de periódico, un artículo sobre un científico ruso que había muerto en un accidente automovilístico en Moscú. Dr. Dmitry Volkov, el nombre de uno de los sujetos experimentales originales. Pero el artículo incluía una foto del funeral. Y en la multitud, apenas visible en el fondo, Walker vio un rostro que reconoció, el rostro de Volkov, observando su propio funeral, sonriendo. En 1981, Torres llamó a Walker, violó el protocolo, no le importaba, su voz temblaba de terror. «Mi hija», dijo, «mi hija de 7 años está dibujando cosas, símbolos, los mismos símbolos que vimos en esas paredes. Dice que las voces se los enseñan. Dice que las voces vienen de la montaña». Walker colgó el teléfono. 2 días después, Torres fue encontrado muerto en su garaje, asfixia por monóxido de carbono, oficialmente un suicidio. Pero Walker conocía la verdad. Crane desapareció en 1987. Simplemente no se presentó a trabajar un día. Su apartamento estaba vacío. Todas sus pertenencias habían desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Walker intentó investigar, pero cada puerta se cerró en su cara. Cada archivo estaba clasificado. Cada contacto negaba conocer a alguien llamado David Crane. Walker se retiró en 1992. Intentó vivir una vida normal. Se casó, finalmente. No con Sarah Mitchell, ella había muerto de cáncer en 1976, sino con una bibliotecaria llamada Ellen que hacía preguntas y aceptaba sus silencios. Pero el pasado nunca permanece enterrado. En 2018, 50 años después de la Operación Cascabel, comenzaron a circular rumores en Internet, documentos desclasificados parcialmente, informes de expediciones recientes a los Andes que habían encontrado ruinas de una instalación soviética, fotografías borrosas de estructuras metálicas emergiendo del hielo derretido. El cambio climático estaba derritiendo los glaciares. La montaña estaba revelando sus secretos. Walker, ahora con 88 años, vio las noticias desde su casa de retiro en Florida y supo que tenía que hablar, antes de que fuera demasiado tarde.
antes de que alguien más cometiera el mismo error. Contactó a una periodista de investigación, Elena Torres, sin relación con el difunto Marcus Torres, pero el apellido le pareció una señal. Le contó todo. Esperaba que ella lo considerara un viejo demente, que descartara su historia como delirios seniles. En cambio, Elena sacó una carpeta. Dentro había documentos que había obtenido mediante solicitudes de libertad de información, fragmentos de la Operación Cascabel, nombres redactados. Pero las fechas coincidían, los lugares coincidían. «No está loco, señor Walker», dijo Elena, «y no está solo. He entrevistado a 3 personas en los últimos 2 años que afirman haber tenido experiencias similares en aquella montaña. Todos murieron en circunstancias extrañas antes de que pudiera publicar sus historias». Walker sintió un escalofrío familiar. «¿Por qué viniste a mí?» «Porque usted es el último sobreviviente original y porque necesito que me ayude a detener lo que está por suceder». «¿Qué está por suceder?» Elena le mostró otra fotografía, una imagen satelital reciente de la montaña. El hielo se había derretido lo suficiente como para revelar el hangar, y en el centro del hangar, todavía visible después de 5 décadas, estaba el portal. Estaba activo. Pulsaba con la misma luz oscura que Walker recordaba de sus pesadillas. «Hay una expedición científica internacional programada para dentro de 2 semanas», dijo Elena. 20 investigadores de 6 países diferentes. Van a entrar a la instalación, van a estudiar el portal, y basándome en lo que me ha contado, van a abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Walker cerró sus ojos. Después de todos estos años, después de todo el silencio, después de todas las muertes, todavía no había terminado. «Necesitamos advertirles», dijo finalmente. «Lo he intentado», respondió Elena. «Nadie escucha. Piensan que son conspiraciones, historias de Internet. Necesitan escucharlo de usted, de alguien que estuvo allí». Walker pasó esa noche sin dormir, mirando fotografías antiguas, rostros de hombres que habían muerto bajo su mando. Harrison, Matthews, Torres, Kozlov, Webb y su equipo, que nunca fueron encontrados, y pensó en las últimas palabras de las entidades. «Ya estamos aquí». ¿Cuánto de lo que había sucedido en el mundo en los últimos 50 años había sido influenciado por ellas? ¿Cuántas decisiones políticas? ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta violencia inexplicable? ¿Y si habían estado preparando el camino todo este tiempo? Esperando pacientemente el momento en que alguien volviera a abrir la puerta completamente. A la mañana siguiente, Walker llamó a Elena. «Organizaré una conferencia de prensa. Contaré todo. Que la CIA me arreste si quiere. Ya no me importa. El mundo necesita saber». Pero Elena nunca contestó esa llamada. Su teléfono fue directamente al buzón de voz. Walker intentó su casa, su oficina. Nada. 3 días después, vio las noticias. Elena Torres había muerto en un accidente de tráfico. Un camión sin frenos había perdido el control y había chocado contra su automóvil. El conductor del camión no fue encontrado nunca. Walker supo que estaba solo nuevamente, solo con un secreto que estaba matando a todos los que intentaban revelarlo. Pero había una última opción. En su escritorio, Walker comenzó a escribir un documento completo, cada detalle de la Operación Cascabel, cada nombre, cada fecha, cada horror que había presenciado, y las advertencias que nadie quería escuchar. Hizo copias, las envió a periodistas, a historiadores, a militares retirados en quien confiaba. Las subió a Internet, en foros, en sitios de conspiración, en cualquier lugar donde alguien pudiera leerlas. La mayoría lo descartó como ficción. Algunos lo llamaron demente, pero algunos escucharon. Hoy, a sus 95 años, Walker sabe que se está quedando sin tiempo. El Alzheimer está comenzando a robar sus memorias. Pronto, la historia de lo que sucedió en aquella montaña morirá con él.
Pero antes de que eso suceda, necesita que el mundo entienda una verdad simple y aterradora. En 1968, la humanidad abrió una puerta que nunca debió ser abierta, y lo que cruzó a través de ella nunca se fue. Está entre nosotros, en nuestros gobiernos, en nuestras instituciones, esperando el momento perfecto para terminar lo que comenzaron. La expedición científica a los Andes está programada para dentro de 10 días. 20 investigadores inocentes que no saben que están caminando hacia su perdición y posiblemente hacia el fin de la humanidad tal como la conocemos. Walker ha hecho todo lo posible para advertirles. Ha enviado cartas, correos electrónicos, ha llamado a cada número que pudo encontrar, pero sus advertencias caen en oídos sordos, porque ¿quién le creería a un anciano de 95 años contando historias de portales dimensionales y entidades de otros mundos? ¿Quién tomaría en serio advertencias sobre una operación de la CIA que oficialmente nunca existió? En las profundidades de la noche, Walker mira hacia el sur, hacia donde están los Andes, y jura que puede sentirlas, las entidades, observando, esperando, sonriendo. La puerta está a punto de abrirse nuevamente, y esta vez nadie va a cerrarla. La última entrada en el diario de James Walker está fechada el 23 de octubre de 2025, 2 días antes de que la expedición científica internacional llegara a la instalación en los Andes. Dice simplemente: «Perdónennos, no supimos detenerlos, que Dios tenga misericordia de nuestras almas». Walker murió pacíficamente esa noche, oficialmente de causas naturales. Pero la enfermera que lo encontró por la mañana reportó algo extraño. El anciano tenía una expresión de terror absoluto congelada en su rostro, y en la pared junto a su cama, escrito con lo que parecía ser sangre, había un mensaje: «Ya están aquí». La expedición a los Andes procedió según lo planeado. Los 20 investigadores entraron a la instalación el 25 de octubre de 2025. Transmitieron durante las primeras 6 horas. Enviaron fotografías del portal, videos de las estructuras imposibles, mediciones de energías que no deberían existir. Y entonces la transmisión se cortó. Los equipos de rescate llegaron 3 días después. No encontraron cuerpos, no encontraron señales de lucha. Solo los equipos abandonados y el portal. El portal ahora era más grande, mucho más grande, y a través de él se podía ver claramente otro mundo, un cielo que no era nuestro cielo, estrellas que no eran nuestras estrellas, y cosas moviéndose en ese otro lado. Cosas que ahora podían cruzar libremente. Los gobiernos del mundo cerraron la información inmediatamente, declararon la zona como zona de desastre natural, prohibieron todas las expediciones, pero ya era demasiado tarde, porque Walker tenía razón. Ya están aquí, siempre estuvieron aquí, y ahora que la puerta está completamente abierta, ya no necesitan esconderse. Mira a tu alrededor, mira realmente. Ese extraño comportamiento de tus vecinos, esas decisiones políticas que no tienen sentido, esa sensación de que el mundo está cambiando de maneras fundamentales que no puedes explicar. No estás loco, ellos están aquí, y cada día son más. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, tengo buenas noticias. Hay más misterios esperándote. En la pantalla están apareciendo otros videos de nuestra playlist de conspiraciones históricas. No te los pierdas porque cada uno revela secretos aún más profundos. Haz clic ahora y continúa esta investigación conmigo, porque la verdad no está allá afuera. La verdad está aquí. Siempre estuvo aquí. Solo necesitas tener el coraje de verla.